Pues buenos días o buenas tardes, según la parte del mundo en la que os encontréis por aquí. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por estar aquí. Es un placer para mí presentaros el primer evento que hacemos de muchos en este Digital Hub Madrid LATAM. Al final nosotros lo que queremos es principalmente ser un puente en la digitalización entre Europa, ¿no? Con base principalmente Europa-Madrid y, por supuesto, todo el área de Latinoamérica. Bueno, a este evento que sepáis que estamos 3 continentes y participamos, hay inscritos personas de más de 10 países. Tenemos pues gente de Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, Panamá, México, Bolivia, Brasil, Estados Unidos en América y luego España, Portugal y UK en Europa, y también tenemos a una persona inscrita en China que representa al continente asiático. Así que, bueno, dicho esto, bueno, en primer lugar, presentaros a las 3 primeras espadas que os traemos aquí hoy, a Fernando, a Julián y a Javier, que nos van a acompañar este tiempo. Bueno, Fernando es el director general en Argentina de Microsoft, así que, bueno, que creo que Microsoft no requiere demasiada explicación de quiénes soy. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Qué tal, También Pablo? tenemos... Gracias. También tenemos a Julián Colombo, que trabaja en N5, una de las startups pues, más interesantes a nivel tecnológico que hay en Argentina, que bueno, muy enfocada al mundo fintech. Y la verdad es que bueno, luego nos contarás, Julián, ¿no? Ese momentum que tenéis, donde tenéis hasta 100 plazas vacantes, ¿no? buscando talento. Así que si alguno está buscando trabajo, puede hablar también con Julián, ¿vale? Cuando termine esto. Sobre todo si tiene un componente tecnológico. Pues nada, bienvenido, Julián, muchas gracias por estar. Y por último os presento a Javier Latasa. Javier Latasa es el presidente del Grupo VAS, pues una empresa también tecnológica que bueno, tiene ahora mismo en el grupo pues, más de 3.000 empleados y, bueno, y ahora mismo pues, trabaja en más de 14 sedes, en más de 14 países. Tiene proyectos en más de 14 países. Así que, bueno, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y un placer tenerte aquí. Gracias, Pablo. Buenos días, buenas tardes a todos. Fenomenal. Pues dicho esto, empezamos. Entonces, bueno, la primera pregunta que os quería hacer es, una reflexión, ¿no? Ya que vamos a hablar hoy, bueno, conocemos todos el tema, ¿no? Que son los desafíos que enfrenta la demanda de talento en el mercado digital, tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Vamos a hablar principalmente del talento y, sin ninguna duda, cuando hablemos del talento, de la situación que hay ahora mismo y de esta digitalización, bueno, tenemos un tema preocupante que es, si hablamos del paro juvenil, ¿no? En España, por ejemplo, el paro juvenil está en tasas de cerca del 40%, que es el doble que la media de la Unión Europea, con lo cual tenemos un drama ahora mismo en España. En Latinoamérica la media, pues, bueno, los últimos datos dicen que está en torno a un 24% aproximadamente, pero bueno, la realidad es que ahora mismo bueno, hay paro juvenil. Y sin embargo, cuando hablamos de algunos puestos, ¿no? Antes hemos hablado de Julián, ¿no? Que tiene esos 100 puestos vacantes. Bueno, pues en la parte más esa digital y tecnológica, sin embargo, bueno, sabemos también que hay cierta escasez en algunos perfiles. Si quieres, Fernando, empezamos por ti. ¿Por qué pensáis que es esto? ¿Cómo analizarías esta situación, Fernando? Bueno, primero, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, si tengo que poner algunos datos, no sé, por ejemplo, en Argentina, nosotros tenemos una escasez total de talento en el área digital, principalmente lo que llamamos talento técnico de negocio de nube, y no creo que esto se resuelva y pensamos que tenemos que convivir en esta situación, digamos, no in eternum, pero este es el nuevo modus operandi, es la nueva norma, ¿no? Quizás en online marketing es un poquito menor el problema, pero cuando vamos a roles técnicos, en Cloud Solution Architect, etcétera, etcétera, el shortage es enorme. Ahora, ¿el por qué se produce eso? Porque claramente cada industria que existe en el planeta hoy está atravesada por tecnología y esto está aquí para quedarse. Entonces la forma en la que hay que pensar la adquisición de talento realmente es muy distinta a lo que venimos haciendo hasta ahora.
Para que tengas una idea, nosotros somos propietarios de LinkedIn. En Argentina solamente pronosticamos una necesidad para el 2025 de todos los empleos a crear de 2 millones. Acá no estoy hablando solo de tecnología, sino de todos los empleos a crear. Y como tú dices, hay en algunos perfiles etarios, hay paro, aquí también. Entonces, parte de la solución, y creo que lo vamos a discutir después, es cómo a través de nuestras políticas podemos incluir a millones de ciudadanos y ciudadanas para que puedan sumarse al desafío digital. Muchas gracias, Fernando. Julián, ¿cómo lo ves tú también? No, muy similar. Aparte, una alegría ver a Fernando, que nos conocemos, tenemos muchas cosas en común, desde lo profesional a lo personal. En lo personal, la misma edad, somos de la misma cosecha, el mismo país. Yo estoy fuera de Argentina, estoy en Brasil, pero tuvimos vidas paralelas con hijos en muchos países diferentes y todo. Y aparte, bueno, Microsoft nos nombró Startup del Año en Latinoamérica, así que también es una compañía muy amiga, así que feliz de verlo aquí. Una visión muy similar. Yo creo que es súper complejo hablar de paro juvenil cuando se habla también de escasez de talento, y lo que te marca es que hay una disparidad que no se puede promediar. O sea, España en particular, España tiene el doble de desempleo natural que la Comunidad Económica Europea, por comenzar, y siempre el desempleo juvenil es el doble, digamos, estadísticamente es el doble del de base. Entonces tiene esa tendencia, pero en este momento, por ejemplo, Alemania tiene un desempleo del orden del 4%, 3%, Japón del 2,8%, Estados Unidos del 4%. De hecho, esos son valores razonablemente peligrosos desde el punto de vista de la productividad. Si uno piensa en términos cotidianos, ¿no? Ve a 20 amigos que estudiaron con uno en la universidad, o 20 personas. Es difícil que los 20 sean buenísimos. Y sin embargo, estamos hablando de que 19 de los 20 tienen empleo, o sea, o más de 19 de 20. O sea, estamos en niveles de productividad. Lo que pasa es que hay claramente, como vemos, disparidad. Entonces tenemos cuestiones que originados por la pandemia y otros que no son reflejo de la pandemia, en donde se dan comportamientos totalmente diferentes. En tecnología, como dice Fernando, que atraviesa todo, ha habido un crecimiento del empleo, y en retail hay una desaparición de puestos de trabajo irrevocable. A veces pensamos que la pandemia, cuando se termine la pandemia, la restauración va a volver a donde estaba, y es posible, pero la venta en tiendas de ropa no va a volver. O sea, la persona que trabajaba en un shopping center del medio oeste americano vendiendo una marca de ropa no va a volver a trabajar. La pandemia no hizo, no interrumpió el natural la naturaleza del sistema de trabajo, sino que lo cambió. Y esos puestos no vuelven nunca más. Entonces creo que tiene que ver con eso, con un análisis punto a punto que nos da cuál es la realidad. Y la más clara de todas es, hay una asimetría entre oferta y demanda muy clara en una serie de industrias. La más clara de ellas es la tecnológica, que, como dice Fernando, es transversal, no es una industria en sí, sino que es un componente fundamental de casi todas las industrias. Muy bien. ¿Y tú, Javier, algo que añadir a todo esto que están reflexionando? Bueno, es que intentamos contestar a todo y estoy súper de acuerdo de la transversalidad. Es una cosa que hablaremos después, ¿no? Que es el único sector donde cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier sector, demanda el mismo perfil, ¿no? Y eso es único, ¿no? Yo creo que es un tema clave en esta conversación. Contestar a tu pregunta sobre el paro juvenil, ¿no? Al final yo creo que claramente, pues cuando se da esta situación, y particularmente hablo de España, que lo conozco mejor, donde hay una altísima demanda y por otro lado, pues en ciertas provincias, hombre, al 40% en ciertas regiones de España, pero en general el paro está por encima del paro juvenil, está por encima del 20%, básicamente es que la gente no quiere. O sea, yo creo que hay un problema hay un problema de vocaciones, ¿no? Decía en una charla que yo escuché el otro día que me hizo mucha gracia, ¿no? La película de Jurassic Park, el informático de Jurassic Park hizo mucho daño, ¿no? Porque la imagen que daba como que todo el mundo era un tío ruin y tal, entonces pues la gente como que el informático siempre lo ha tenido como el tío ruin de Jurassic Park, ¿no? Entonces eso hizo mucho daño. Entonces, en general faltan vocaciones y hay que evangelizar, hay que transmitir que este es el sector del futuro y hay que evangelizar. Si vas a la juventud, yo voy con mis chicos, yo tengo 4 chicos y voy a la barbacoa que hacen con los amigos, empiezo a preguntar, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Tú qué vas a estudiar? ¿Tú qué vas a estudiar? ¿Tú qué estudias? Y de cada 10, pues a lo mejor sale un ingeniero, ¿no? Y dices, bueno, pero es que no me lo puedo creer, es que es increíble, ¿no? Entonces hay un tema cultural, hay un tema que hay que cambiar, yo creo que esta conversación se enmarca dentro de ese contexto.
Hay un tema también de cultura del esfuerzo, hay que decirlo, ¿eh? La gente joven, digamos, luego hablaremos de lo que esperan de las carreras y demás, y la gente, pues, también hay que inculcar hacer estos, bueno, pues no es fácil, ¿no? O sea, al final es más fácil, pues, hacer otras, a lo mejor otras cosas, ¿no? Y al final, y luego hay un problema también del modelo de formación que tenemos, ¿no? Claramente hay un gap entre la formación técnica que damos o la formación digital que damos y la formación para la empleabilidad. Hay que adaptar, ¿no? Al menos aquí en España los modelos de formación profesional que se llaman no están orientados al sector digital y hay un gap entre o haces una carrera de ingeniería de 5 años o si no estás fuera, ¿no? Y hay modelos que ya están viniendo, que ya están llegando afortunadamente aquí. Bueno, vosotros sois un ejemplo, ¿no? Que están llegando de formación para la empleabilidad, ¿eh? Y tenemos que ir a modelos que sean capaces de enganchar a ese talento, a esas nuevas vocaciones y llevarlos al modelo, porque bueno, luego hablaremos, supongo, de lo interesante que es este sector, del futuro que tiene y que es un problema global, porque Argentina parecía un sitio donde el talento era infinito, ¿no? Y siempre decían que en Argentina y en Latinoamérica, y particularmente en Argentina, el talento pues es enorme, y lo conozco bien, ¿no? Porque trabajamos mucho por Latinoamérica, pero aquí en Europa pues el problema ya es crónico, en Norteamérica es crónico, en Asia es crónico, y este es un problema global, así que yo creo que son, lo que he dicho, las 3 cosas que he dicho, yo creo que son comunes a todos los países. Y Fernando y Julián, ha sacado ahora Javier un tema que yo creo que es interesante, ¿no? Hablando de, bueno, precisamente, ¿no? De, bueno, una cierta crítica al modelo formativo. ¿Pensáis que tiene algo que ver también, ¿no? Desde la base, ¿no? De quizá desde nuestra niñez hasta ahora, ¿pensáis que tienen que cambiar los planes de estudio desde que tenemos 6 años hasta ahora para que esto también cambie? ¿O pensáis que es un problema posterior? ¿Cómo lo veis? El tema educativo que me parece interesante, el melón que acaba de abrir Javier. Yo, si querés, pongo el disparador mientras hablas, Javier, que me parece muy asertivo lo que acaba de decir. Creo que hay 2 ejes que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando muy fuerte. Más que focalizarnos en la currícula, hay un eje que es inspirar y acelerar la vocación, por así decirlo. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, DigiGirls, que lo que intenta es inspirar a que muchas mujeres en edad de adolescencia se inspiren para poder estudiar carreras relacionadas a ciencia, tecnología, matemáticas, ¿está bien? Entonces hay franjas que directamente por ciertos blockers o bloqueos que no vale la pena entrar ahora, deciden seguir otras carreras que son distintas a las que necesita el mundo en lo que viene para adelante. Así que hay un programa de inspiración, aceleración de vocación, pero después hay otros programas de incluir a personas que no necesariamente van a participar con un background universitario o terciario, ¿está bien? Sino que simplemente hoy para ser un programador en inteligencia artificial no hace falta ser ingeniero o ingeniera. Entonces, y ahí va muchísima de la inversión también para gente que se puede volver más empleable o puede suplir lugares que no necesitan tener una formación completa. Y, por supuesto, en lo que es la currícula, volviendo a tu pregunta original, sí nosotros creemos que la tecnología tiene 3 grandes áreas y por ahí pasa gran parte de la agenda que tiene que ver con inteligencia artificial en todos sus estadios. Hoy estaríamos de 3 estadios en 1 y medio. Después en todo lo que viene y tiene que ver con quantum computing, que realmente eso va a ser una realidad y va a disromper, por ejemplo, hasta diría todo el sector de cripto, ¿está bien? Porque un problema computacional que tarda un mes en resolverse, con quantum computing se resuelve en 1 segundo. Entonces vamos a entrar en otra etapa distinta y después estamos entrando en todo lo que tiene que ver con realidad mixta barra realidad virtual. Hace poco vimos el lanzamiento de Meta, o sea, la forma de relacionarnos con el resto del planeta va a ser totalmente distinta. Entonces hay gente que, volviendo a tu punto, se va a formar y las currículas tienen que empezar a capturar en dónde están invirtiendo, por ejemplo, todas las grandes empresas de tecnología. Así que nada, con eso creo que te doy un panorama redondo de tu pregunta. Si tú, Julián, ¿cómo lo ves, ¿no? Esta reflexión primero también sobre la educación y luego también, como ha derivado muy bien Fernando, cuáles son quizá esos sectores, ¿no? Dentro que tú ves que crees pues, que tienen más potencial. Luego también podemos hablar de la forma. En España, no sé si en Latinoamérica la llamáis igual, pero lo llamamos formación profesional, que aquí en España, desde que yo soy niño, ha sido un desastre. Es algo que no se ha trabajado bien en España. No sé si en LATAM la formación profesional se ha trabajado bien. Aquí se ha trabajado muy mal. Es decir, en España todo el mundo tiene que tener una carrera. Da igual tus inquietudes, pero aquí parece que todo el mundo tiene que tener una carrera. Y sin embargo, ¿por qué? Porque tampoco ha habido una buena formación profesional donde o ha escaseado la buena, no quiere decir que toda sea mala, pero ha escaseado la buena, lo cual también ha llevado a que muy poca gente haya querido hacer una formación profesional cuando a lo mejor es lo que mejor le hubiera venido, ¿no?
Bueno, Julián. Mira, es complicado desde el punto de vista periodístico estar con Fernando y Javier porque tenemos un grado de coincidencia muy elevado. Entonces uno en general suena reiterativo más que polémico. Pues nada, si quieres polemizamos ahora un poco. Di algo y yo polemizo ahora. Debemos pelearnos por algo. Pero hay dos cosas que bueno, uno piensa en la Primera Guerra Mundial, ¿por qué murió tanta gente? Fue porque la técnica avanzó más rápido que el paradigma o que la estrategia. Entonces, los generales decían avancen, y del otro lado había una ametralladora y cambió radicalmente los resultados. Cuando uno mira cómo evolucionan los diferentes sectores de la economía, probablemente los individuos digamos, reaccionan muy rápido y cuanto más tradicional o institucional es una unidad de decisión, más lento es. El último es el regulador, y la educación está regulada, la educación, digamos, tiene una participación estatal y todo. Yo soy viejo, pero no tanto, y yo tuve en el colegio taquigrafía, estenografía, para tomar nota, pero cuando yo era chico ya había grabadores, o sea, no tenía absolutamente ningún sentido y era evidente hacía 20, 30 años que no tenía sentido. Lo que yo creo que la educación va a tener de alguna forma una bifurcación. Nosotros en EN5, la compañía, no tenemos ningún tipo de requisito educativo. Sí de conocimiento, pero no educativo. Yo no tengo literalmente la menor idea de la carrera que siguió un montón de gente, o si fueron a la universidad. No está dentro de los requisitos. Me consta que muchas empresas más tradicionales aún lo consideran un requisito que dejaría, por supuesto, afuera a Zuckerberg, porque es un dropout, bueno, o a la mayoría de los fundadores de las empresas más grandes del mundo, porque no terminaron la universidad. Nosotros no lo tenemos como requisito, pero sí hay un factor. Esto no puede, de alguna forma, ser crítico del conocimiento estructural o institucionalizado. Cuando la gente es un autodidacta, también es asimétrico en su formación y la universidad ayuda a hacerlos más estables. Yo, desde mi punto de vista, lo que tiene como mayor, y vuelvo a algo que dijo Javier al principio, lo que tiene como de más útil el hecho de una persona haber ido a la universidad y terminarla, es la demostración palmaria de que es capaz de hacer un esfuerzo sostenido por muchos años sin una gratificación inmediata. Que eso es probable, coincido con Javier, que le falta a la última generación. Esto de 5 años, pero ¿para qué? O sea, bueno, el tipo que hizo los 5 años y terminó está diciéndonos algo. De la misma forma que yo le digo que nosotros no pedimos títulos universitarios, nosotros no entran en nuestra compañía, que gracias a Dios no tenemos grandes problemas de atracción de talento. Tenemos 100 vacantes por la tasa de crecimiento que tenemos. No tomamos a alguien que trabajó en 4 compañías en 5 años. O sea, la idea de la consistencia en las actitudes, la previsibilidad en la acción y la toma de decisión es fundamental. El haber hecho una carrera universitaria es una heurística, es una señal de que la persona tiene eso, pero no es la única. Y Javier, continúo contigo. Y dentro de esto que están contando tanto Julián como Fernando, ¿dónde ves tú ahora mismo? Porque nos has contado antes, ¿no? Pues que había también una falta, ¿no? de talento para poder adquirirlo. 2 preguntas aquí, ¿no? La primera es, bueno, ¿cuáles son estos sectores, ¿no? Algunos ya los ha mencionado principalmente Fernando. ¿Ves tú que hay mayor potencial, ¿no? de crecimiento para que un profesional trabaje ahí, donde hay ese déficit? Y luego 2, ya que tenemos ese déficit, ¿qué cosas hacéis, por ejemplo, desde PAS, la empresa en la que presides, el grupo en el que presides, para primero captar ese talento, ¿no? Que entiendo que estaréis todos a lo mismo, querer captar ese talento, y segundo, retenerlo, porque no solo se trata de captar gente, sino ser capaz de esa persona que es buena, que es la que realmente quieres tener, que quiera trabajar en tu empresa y no nota que posiblemente cada 2 por 3, como hay tanta, ¿no? Cuando hay tanta demanda, pues estén ofreciéndole un mejor sueldo, unas mejores condiciones, ¿no? ¿Cómo ves esa? Bueno, me gustaría que reflexionaras sobre eso, que nos contaras. A ver. Bueno, intento ser breve porque en esto podemos estar mucho tiempo hablando, ¿no? Yo creo que para nosotros es un tema que nos importa. Tanto es así que en VAS hace ya 5 años lanzamos una fundación que se llama Fundación para el Fomento, del Talento Digital, que entre otras cosas, bueno, pues intentamos promover esto que estamos hablando, ¿no? Dentro de nuestro ecosistema de países y donde trabajamos, ¿no? Quiero resaltar esta fundación porque sacamos una vez al año, porque hartos de hablar del gap digital y que faltaban gente, pues esta fundación VAS todos los años saca un estudio que es el estudio de empleabilidad digital, ¿no? Que habla del gap que existe realmente en el mercado español, se ciñe al mercado español.
Participan más de 20 universidades, más de 50 organizaciones del sector tecnológico y más de 2.000 alumnos en las encuestas, entrevistas que hacemos. Entonces, bueno, pues saca conclusiones muy importantes, ¿no? Primero mide el gap en calidad y en cantidad, ¿no? Y como ya es el tercer estudio, el tercer año que lo hacemos, pues ya permite ver que el problema va a más, no va a menos, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, mira, yo cuando empecé mi carrera, que yo soy 71, aunque parezco mucho más joven, ya tengo 50 años, yo cuando empecé mi carrera, mi único objetivo era empezar a trabajar y empezar a trabajar e intentar hacer una carrera, ¿no? Intentar ser socio de alguna consultora, intentar ser algo, ¿no? Era mi único objetivo. Me da igual las horas, me daba igual el sitio, casi me daba igual todo, ¿no? Porque en aquel momento había mucha más competencia, bueno, éramos más en mi edad, en mi franja de edad, había mucha más competencia, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero resaltar de este estudio es que estas prioridades han cambiado. Es decir, hace años la prioridad sería la carrera, luego el dónde trabajo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, lo que gano. Y en tercer lugar, lo estoy simplificando mucho, lógicamente, el dónde trabajo y con quién trabajo, ¿no? Ahora, la prioridad número uno, y esto no es una sensación, sino que es una de las primeras conclusiones de este estudio, es la prioridad número uno es la flexibilidad. Es decir, la familia, los amigos, oye, voy a tener disponibilidad para mi vida. Y esto es muy importante entenderlo. Contestando a tu pregunta, ¿qué tenemos que hacer las empresas? Entender cuáles son las prioridades. En primer lugar es la flexibilidad. En segundo lugar es lo que se llamaría el propósito, es decir, el proyecto, el que trabajo, con quién trabajo, para qué trabajo, ¿no? Esto es importante. La gente cambia mucho más. Esto ya no va de trabajar en una empresa toda la vida, ¿no? Que era un poco lo de nuestra generación. Ahora es, oye, voy cambiando de proyecto. Entonces, bueno, pues en segundo lugar en primer lugar hay que ser una empresa flexible, en segundo lugar hay que tener proyectos interesantes o en sí mismo ser un proyecto con propósito, ¿no? De compañía, ¿no? Y esto en las empresas lo sabemos muy bien, los que estáis aquí lo sabéis, que las empresas ponen mucho empeño en explicar cuál es nuestro propósito en la sociedad y el tipo de proyectos que hacemos, ¿no? Y en tercer lugar, por supuesto, la remuneración tanto salarial como en otros conceptos. Esto es importante, pero el orden de prioridades ha cambiado. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, ¿qué tenemos que ofrecer a la gente para retenerlos, para atraerlos y demás? Pues este tipo de cosas. Y sobre este tipo de cosas, pues imaginación al poder, ¿no? Yo creo que todos estamos haciendo todo tipo de cuestiones. Aquí yo creo que lo mencionas, ¿no? De manera directa o indirecta, Javier, ¿no? Es quizá, ¿no? Esa, conflicto, por de alguna manera, ¿no? Pero de la generación X, que al final estamos educados de alguna manera, y, ¿no? Y esta generación millennial, ¿no? Yo esto siempre, alguna vez, yo hago el paralelismo, no sé si... Me acuerdo muchas veces, porque además se lo pongo a mis hijos, no sé si habéis visto Los Tres Cerditos, ¿no? La de Disney, que tiene una música maravillosa. Pues a veces me recuerdo un poco a eso, ¿no? Que nosotros en el fondo hemos sido educados un poco como el cerdito, el hermano mayor, ¿no? De ir trabajando, ¿no? Y quizá la generación millennial, pues que les veo más representados en los otros dos, ¿no? Donde, oye, no sé si va a llegar el lobo o no, pero yo mientras me divierto, ¿no? Nosotros siempre al revés, ¿no? Entonces eso, claro, ha llegado al final... Pero esto es mucho mejor que lo de antes, ¿eh? O sea, no es una crítica, al contrario. No, totalmente, total. A mí me gusta mucho más estas prioridades a las que yo tuve, ojalá los hubiera tenido yo en mi juventud. Dicho esto, las empresas lo único que tenemos que hacer es entenderlo y adaptarnos a ello. No, totalmente, no lo digo como algo negativo, pero sí que es verdad que es muy importante, ¿no? Ahora, sobre todo, cuando trabajas en un entorno millennial, por de una manera, ¿no? El entender, al final, entender pues las motivaciones y lo que. Porque es que si no no te vas, es que si no vas a nunca a realmente a tener una persona, a retener a la persona, a tenerla feliz en tu entorno, y va a ser imposible, ¿no? Con lo cual, al final, pero viene de ese choque, ¿no? De esa educación que hemos tenido nosotros, la que muchas veces hemos sido esclavos, en cierto modo, y la que tienen ahora, que, ojo, yo no me gusta ni decir que todo ahora es bueno o todo es malo, creo que cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, pero que bueno, que a mí por lo menos su actitud en ese sentido en algunas cosas me ha hecho reflexionar y creo que en algunas cosas incluso mejorar. Pero bueno, ¿qué pensáis, Julián y Fernando, al respecto también? Y luego también me gustaría, ¿no? No sé si tenéis alguna, Julián, en vuestro caso también, alguna iniciativa concreta, ¿no? En la que estéis ayudando precisamente, ¿no? ese tema de talento, ¿no? Que estabas contando, Julián, que se está costando captar. ¿Qué hacéis para retenerlo, para captarlo? Si tenéis alguna iniciativa interesante que nos puedas contar. Sí, bueno, te comento en términos conceptuales. Nosotros hacemos algo que es algo un poco contraintuitivo. Cuando nosotros fuimos viendo que se elevaba la complejidad para conseguir equipos, lo que hicimos fue endurecer el proceso de selección. Es absolutamente contraintuitivo y puede seguir yo les diría que tiene un fundamento estadístico, pero hay una heurística previa. La heurística previa es
esta teoría de que hay que comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran, pero está mucho más orientado a lo estadístico. Nosotros lo que nos dimos cuenta eran dos cosas. La primera es que la mala contratación generaba un nivel de rotación demasiado elevado. Y eso lo que hace es comprometer el futuro. Yo contrato más rápido hoy porque tengo muchos clientes, estamos creciendo, no tenemos el proceso de selección adecuado y en 4 meses tengo que estar comprometiendo a esa persona cuando ya estoy atendiendo al cliente, cuando ya estoy construyendo el producto, con lo cual piramida la dificultad. Entonces fuimos por el proceso de selección. Por otro lado, lo que nos dimos cuenta, esto es algo que hasta cuando uno estudia la historia lo ve, la gente tiene una particular fidelidad al entorno que lo rodea, especialmente cuando le fue difícil entrar y valora mucho a sus pares. Nosotros creemos que una de las cosas que hace diferente a N5 y a muchas empresas que les va bien es el hecho de tener mucha gente buena, tener una densidad de talento importante. La gente quiere trabajar donde quiere que sea difícil la competencia, quiere mirar para el lado y decir, es lo que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Que sufre la gente que entra a Harvard. Entra a Harvard y dice, yo no debería estar aquí. Esa sensación es la que hace que Harvard siga estando en top of mind. Entonces nosotros lo que hacemos es un proceso de selección más estricto que el de otras empresas, mucho más estricto que el de otras empresas. Hace poquito salió una nota sobre Google, McKinsey y N5 sobre cómo eran los procesos de selección. Nosotros un proceso de selección de 7 etapas, que inclusive, yo sé por qué me lo preguntabas, por lo del gatito, por lo del gato pistacho. Nosotros, para los que están escuchando y no conocen, que será la gran mayoría, en el proceso de selección hay diferentes instancias, pero hay un punto en donde tenemos un gatito, que es una imagen, ¿no? Un gatito muy tierno, que es el que hace las preguntas más difíciles de lógica, ¿no? Son preguntas que uno no necesita ni papel ni lápiz, pero muestra cómo la gente piensa o resuelve. Pero en grandes rasgos, les pongo, como ejemplo, les voy a dar un ejemplo, pueden entrar a la página de N5 Now y ver ahí los desafíos de Pistacho y todo, y probarse antes de que le toque la evaluación, pero dice cosas como esta. Imagínense que entre Barcelona y Madrid hay 500 kilómetros, si yo le doy la misión a alguien de ir y volver a 100 kilómetros por hora del promedio, pero a la ida fue a la mitad de la velocidad. ¿A qué velocidad tiene que volver para poder cumplir con la misión de estar a 100 kilómetros por hora? La respuesta es infinita, la velocidad, no es posible volver, entren ahí y lo miran. Pero a grandes rasgos la respuesta corta es, lo que hicimos fue darle más trascendencia al proceso de selección, y eso solo fue de alguna forma reduciendo la necesidad por rotación. Seguimos teniendo una demanda ingente, en este momento tenemos 105 vacantes abiertas, todas remotas, la gente puede trabajar en cualquier país del mundo, en varios idiomas y todo, y creemos que al final del 2022 vamos a tener 200, pero es por la naturaleza del crecimiento. Gracias a Dios la pérdida involuntaria, la gente que no queremos que se vaya, se nos redujo muchísimo, más que nada por la gente con la que trabaja, más que por algo que nosotros hacemos, es por la persona que se sienta al lado o está en el mismo equipo. Y Fernando, ¿y tú cómo lo ves? Primero, agrego 2 datos de contexto, ¿no? Tratándolo con lo que decía Javier y con lo que dice Julián. Nosotros hoy en nuestras oficinas o en nuestra compañía y en la compañía de nuestros clientes no servimos a una generación, ¿también? Nosotros estamos conviviendo 4 generaciones, con lo cual no hay una respuesta o una píldora que sea única. Y lo que hacemos es trabajar sobre el deal. Nosotros rompimos la relación o el concepto de empleador-empleado, ¿está bien? Eso no existe más dentro de Microsoft. Y lo que tratamos de trabajar es el deal. Y encuestamos a las personas, ¿qué te estás llevando y qué le estás dando a la empresa? Y si crees que esa relación está ok, o si te llevas más o si te llevas menos. Y eso es central para lo que hacemos, porque tiene que ver con cómo se desarrolla toda nuestra cultura. Cuando uno habla de deal, el deal está compuesto de muchos componentes, y está compuesto de componentes distintos para cada generación que convive dentro del espacio de trabajo. A su vez, toda esa gente a la que servimos, que son empleados y empleados de nuestros clientes, lo pensamos en un mundo a servir de 6.000 millones de personas, ¿no? Y ahí te agrega un nivel de diversidad y de complejidad gigante. Entonces, siendo lo que controlamos, que es el deal, nosotros tratamos de entender que la diversidad y la inclusión tiene que estar en el centro de lo que hacemos, que tenemos 4 generaciones conviviendo, donde cada persona va a decidir cómo y cuándo quiere hacer su trabajo, y sobre todo también nos centramos mucho en lo que es la filosofía del management. El management nuestro tiene 3 principios, que es modelar, coachear y cuidar.
¿está bien? Y en el cuidar, nosotros medimos a cada manager con métricas duras de cómo tomó cuidado de cada persona. No hablo de cuidar un grupo de personas, hablo de tener un nivel de hiperempatía con cada empleado del manager, o sea que dije que lo rompimos empleado no es más, pero cada colaborador del manager, y lo medimos, ¿está bien? Entonces, y esto hace parte del deal, digamos que de la rueda de todo lo que decía una persona, el 50% puede ser tangible, que es todos sus beneficios, package, acciones, etcétera, pero hay un 50% que es intangible. Y es ahí donde hacemos la diferencia a la hora de fidelizar, ya no hablamos más de retener, es fidelizar gente que eligen cada día venir a trabajar con nosotros. Antes se preguntaba a las personas en las encuestas anuales si pensaba quedarse 1 año, 3 años, 5 años. Bueno, eso ya no sirve más en la lógica de hoy, sino que esto es un deal día a día y es acerca de cómo fidelizamos y cómo generamos imagen de marca que podemos retener y podemos atraer talento. Fijaos, ¿no? Aquí os pregunto a los tres ahora. Me habéis hablado, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora tú, Fernando, has hablado de un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Además, me ha gustado lo que has utilizado, ¿no? Hablar de fidelizar en vez de a retener. Y has hablado de algunas, bueno, lo que se llama, que a mí no me gusta el término de soft skills, o que a mí me gusta más llamarlo human skills. Bueno, me da pie para, ¿no? Y os lanzo pregunta a los tres, ¿no? ¿Cuán importantes pensáis que son, ¿no? Ahora mismo en todo lo que es, ya que estamos hablando de talento, no solo lo que son estas competencias, digamos, más técnicas, ¿no? donde tenemos ese déficit, sino también, bueno, pues esas competencias, pues no tan técnicas, ¿no? Sino más esas cualidades humanas, ¿no? Pues de trabajo en equipo, compañerismo, grados de empatía, etcétera. ¿Cuán importantes lo veis? Y si de alguna manera también lo reflejáis también en vuestras empresas desde el punto de vista de promover o ver cuáles son actitudes que, ¿no? ¿Cómo hacéis para influenciar que esas actitudes se den dentro de vuestra empresa? Aquí la dejo libre que empiece. Puedo partir yo. Nosotros evaluamos a las personas, hay una contribución o un impacto, pero el impacto tiene que ver con 3 cosas. Es el impacto en métricas duras, quizás de negocio o de entregar un producto a tiempo, etcétera. Pero después hay otras 2 dimensiones que tienen el mismo peso, que tiene que ver con construir sobre las ideas de otros, ¿está bien? Eso hay que mostrar. El empleado cada 4 meses tiene que mostrar qué construyó sobre ideas de otros y cómo las amplificó. Y después es cómo construyó sobre los proyectos de otros, ¿está bien? Entonces, esa es una forma de operar que hoy está en el ADN de nuestra compañía. O sea, alguien que antes, por así decirlo, volaba sus números de venta, quizás se llevaba un bono espectacular y era promovido. Hoy en día eso es una parte mínima, ¿está bien? Hoy en día, si no aporta a la cultura, amplificando y construyendo sobre las ideas de otros, y participando y creciendo proyectos de otras personas, bueno, claramente no tiene mucho recorrido hacia adelante. Y después agrego un dato adicional. La compañía en los últimos 3 años hizo una inversión gigante en entrenar a los managers en coaching. ¿Está bien? Yo dije antes que había 3 variables a la hora de gestionar, que es modelar un equipo, coachear y cuidar. El coaching es algo que se toma muy en serio y hay mucha metodología detrás. Hoy en día, ayer me reía de un ejemplo, y hoy en día uno se cruza con alguien por el pasillo y termina haciéndole preguntas, o yo me encuentro con alguien y me termina llevando a una sesión de mini de coaching, donde yo termino respondiéndome mi propio problema, ¿no? Y encima, siendo argentinos, eso siendo argentinos ya debe ser, vamos, sin fin, ¿eh? No, son charlas cortas, pero digo, hay mucha metodología y estamos culturalmente ya en un modo coaching permanente, y eso no es menor porque eleva a toda la organización a challengearnos y a ser mejores, ¿no? Así que bueno, ahí te di varios titulares de por dónde va nuestro cómo. Javier, si quieres. Bueno, hombre, yo creo que haces una pregunta que es clave, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos esperamos, por lo menos la filosofía que yo siempre he seguido en BAS, es que cuando pregunten oye, estos de BAS, ¿qué tal son? Pues la gente diga, joder, estos son buenos. Y además son buena gente, ¿no? Que es lo que uno busca. Y a mí cuando me dicen, oye, cuando oigo hablar de BAS en ese sentido, pues me llena de orgullo. Buscamos gente buena, pero buscamos buena gente, ¿no? Y eso, pues, los mecanismos de
evaluación, los mecanismos de promoción, los mecanismos de toda la gestión del talento van orientados hacia ambos, hacia capacidades técnicas, capacidades de gestión y, por supuesto, también capacidades humanas, como tú las has llamado, que estoy también de acuerdo que son más capacidades humanas. Porque al final las empresas, si no tenemos lo que se llama cultura, que yo llamo alma, ¿no? Pues perdemos lo más importante. Muy importante y absolutamente de acuerdo. Y añadir también que se ha comentado antes, estoy totalmente de acuerdo con Julián, que ha mencionado y se ha mencionado. O sea, la mejor forma de retener es tener a Messi en el equipo. Todo el mundo quiere jugar con Messi, ¿no? Y si tú tienes muchos Messi, pues para lo fácil, ¿no? Al final, cuanto más, al final es cuestión de tener a la buena gente, identificarla, tenerla muy enchufada y a partir de ahí se genera mucha vida alrededor de todo ese talento, ¿no? Y esas, desde luego, desde el punto de vista de gestión de equipos, y lo digo ya entrando en materia de qué cosas se pueden hacer para tener los mejores equipos y demás, es traerte a los mejores y cuidarlos, y alrededor de esos mejores crecerá mucha vida. Esa ha sido siempre nuestra filosofía. No es fácil, porque bueno, pues no siempre los mejores a lo mejor están disponibles o quieren venir en ese momento contigo. Ahí, respecto a eso, Javier, hay una anécdota de Steve Jobs, precisamente, que habla sobre eso, ¿no? Que en un momento determinado Steve Jobs pues fichaba gente pues muy top en lo suyo, ¿no? En un momento determinado le pusieron en duda, le cuestionaron eso, ¿no? Y dijeron, oye, Steve, ¿no estás poniendo demasiados gallos en el mismo corral? Y la frase de Steve decía, tonterías, ¿no? A la gente de primera le gusta estar con jugadores de primera. Entonces es un poco absolutamente de acuerdo. lo que está diciendo, que al final el talento llama al talento. El que es bueno quiere trabajar con gente buena y de gallos, al final entre ellos se entienden también, ¿no? El talento y todos conocemos a algún mal jugador de fútbol que se ha hecho bueno a base de jugar al lado de gente buena, ¿no? Totalmente. O parecía bueno, por lo menos. Hay algunos, igual, sí. Igual la pregunta que yo hago es jugadores A más no necesariamente traen un equipo A más, ¿no? Yo entiendo el concepto y lo comparto, pero yo, esta es una opinión ya personal, tiendo a priorizar un equipo A más siempre, ¿no? Nada, una reflexión. Y Julián, venga, ¿qué opinas tú sobre esto? No, mira, yo creo que voy a decir lo obvio, que estos soft skills son muy importantes, pero lo voy a tratar de fundamentar con números, en forma estadística. Y es así. Hoy, volviendo al punto de la tecnología o a las cosas que están muy demandadas, bajaron las barreras de entrada para ingresar al mercado laboral en ese tipo de industria. Y la consecuencia inadvertida de esto es una señal equivocada de que la persona está preparada para más. O sea, cuando a mí me fue muy fácil entrar al trabajo, me creo algo. Y yo les muestro esta lógica. Voy a usar el ejemplo de Microsoft porque es más conocida y todo. Microsoft, estoy seguro que hoy tiene probablemente 10 veces más programadores que hace 20 años, pero no tiene 10 veces más CEOs que hace 20 años, tiene uno. Entonces, se entra fácil con una señal impropia del mercado de que va a ser fácil mi carrera profesional y a partir de ahora es 20 veces más difícil de lo que era antes de llegar arriba. Entonces yo, en general, le digo al equipo que nosotros tenemos la misión de ser rigurosos en la formación de la gente para que no se decepcionen en su vida, en el largo plazo de su vida. Hay una analogía, una vez hice un estudio por curiosidad, sobre qué hacía a un jugador de básquet poder llegar a la NBA y después poder ser un top 10. Y les voy a decir la primera condición: ¿qué hace a una persona llegar a jugador de básquet de la NBA? Los voy a sorprender muchísimo: la altura. O sea, es lo más obvio del mundo. La altura tiene una correlación absolutamente lineal, al punto tal de que si uno mide más de 2,19 metros y nació en Estados Unidos, tiene 35% de chance de jugar en la NBA. 1 de cada 3 juega. ¿Sí? En cambio, si uno mide lo que mido yo, tiene una probabilidad en 120 millones de jugar en la NBA. Ahora bien, cuando uno mira los 10 mejores jugadores de la NBA, el promedio de altura está por abajo de la media. Es decir, la altura deja de correlacionar con el éxito. Entonces yo me imagino que la persona que medía 2,30 o 2,40 y llegó tan fácil a la NBA, esperaba estar en el Hall de la Fama, y no estuvo. Y no estuvo tan bien porque no tuvo que luchar por esos primeros puestos. Por eso nosotros, cuando pensamos en ser selectivos y rigurosos y formativos, no estamos pensando solo en la empresa. Estamos pensando en la misión que tenemos como empleadores o líderes de colaboradores, como le gustaría decir a Fernando, en formar gente para el futuro, para que no sienta que la vida empezó fácil y terminó difícil. Muchas gracias a los tres. Bueno, como sabéis, algunos ya lo estáis aprovechando. En este formato también pues, se os invita a que no podemos posiblemente contestar todas las preguntas,
pero que hagáis preguntas, ¿vale? Los que estéis aquí muy amablemente escuchándonos, nuestra audiencia, ¿vale? Entonces, aquí Julián te lanza una pregunta que te hace Darío Botos, que dice, ¿es o no un problema la complejidad de proceso de selección y su duración con la captación de talento? Esto ahora te lo facilita. Dice, preguntando de otra forma. Dice, ¿saben o sienten que pierden talento en el proceso? Dice, ¿es algo que os inquiete el perder, el que a lo mejor hay alguien bueno que lo perdéis en el proceso? Claro, lo que pasa es que hay una confusión en qué es talento y persona adecuada. Trabajar en N5 es divertido pero difícil. Que una persona, por ejemplo, se baje en este parte del proceso porque desistió, qué buena noticia, porque los desafíos del futuro son más difíciles que esperar 15 días para pasar una etapa grupal de evaluación. Entonces, nosotros sentimos que todos los procesos, como lo decían antes, les voy a dar, yo hace muchísimos años que no vivo en Argentina, pero les comento, hay varias universidades en Argentina, y la universidad es pública y gratuita, de ingreso irrestricto, por lo tanto, un montón de gente que va a la universidad, pero no hay mucha gente que termine. Hay gente que va con su silla a la universidad para garantizar, va en el bus con la silla plegable para garantizar que tiene asiento. Cuando un tipo termina, está diciéndonos algo. No estamos hablando de lo académico, estamos hablando de otras características. Entonces uno busca personas que pueden pasar por un proceso como este, más extenso, más estricto, con estabilidad emocional, con la capacidad de comunicarse bien, con paciencia, todas cosas que van a ser utilísimas para la compañía, pero mucho más para ellos. Así que vamos a seguir mejorando el proceso, vamos a seguir aprendiendo de esto, pero estamos convencidos que la dificultad es un factor positivo. Bien, pues nada, pues muchas gracias. Pues bueno, lo he dicho, quien quiera seguir haciendo más preguntas, pues aquí encantados. Y yo mientras sigo preguntando. Javier, estaba a ti. Dentro de que al final, bueno, pues trabajas en una, bueno, pues al final, pues, mundo consultor, ¿no? Que también yo entiendo que debes tener pues muchos profesionales, ¿no? Alrededor de ti, ¿no? Que también se dediquen al mundo de la formación, o debe ser algo, ¿no? Sobre todo cuando vemos que falta algún tipo de, pues bueno, de perfiles que te están contando encontrar en el mercado. Bueno, eso es un poco a todos. ¿Cómo ves ahora mismo, y aquí hablo ya de la profesional, de la formación para empresas, ¿no? De disciplinas al final pues muy, que lo vas a necesitar para trabajar en el día a día? ¿Cómo ves ahora mismo bueno, que está el mundo de la formación? ¿Estás viendo que realmente haya universidades o haya escuelas que realmente estén preparando de la manera adecuada lo que ahora mismo necesitáis vosotros, por ejemplo, en VAS, o bueno, lo que necesitáis en Microsoft o en N5, Julián? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que sí, o sea, hay un gap entre la formación, la cualificación técnica, como te decía en el estudio del índice de talento digital, hay un gap técnico y hay un gap, un gap cuantitativo, el número de gente que sale al mercado, y un gap cualitativo del tipo de formación, pero ese gap siempre existe. Las empresas, lógicamente, demandamos cada vez más rápido el tipo de personas que ahora buscamos, pero en general, contestando a tu pregunta, al menos nosotros trabajamos en más de 20 países, en general no, sí, o sea, la gente sale bien formada y bueno, hay todo, ¿no? Lógicamente, pero pasa hasta los procesos de selección, pero sí no puedo decirte que tengamos una queja formal. Sí creo, y vuelvo al punto de partida, que hay otras vías alternativas, hay otras formas de formarse más orientadas a la empleabilidad, y que hay que cambiar un poco ese chip del formato tradicional e ir a modelos más de empleabilidad, de ciclos cortos, donde la gente pueda tener una alta especialización en cierto tipo de cuestiones, ¿no? Como puede ser pues inteligencia artificial, el mundo en fin, que no hace falta hacer el desarrollo de una carrera para al final luego especializarte, ¿no? O sea, esto no es como la medicina, ¿no? Que hace falta hacer medicina general y luego la especialización. Yo creo que esto hay módulos cortos muy orientados a la empleabilidad que te permiten pues eso, empezar una carrera en el sector digital rápidamente y sin una formación larga, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tiene que cambiar, y que todavía falta un poquito de cultura, pero ya está llegando y estoy convencido que esto va a ser el día a día dentro de 5 a 10 años. Sí, yo, o sea, es algo, lo digo, yo me dedico mucho al mundo formativo, llevo más de 10 años en ello, y también como empleado, a mí una cosa que me ha pasado, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero bueno, a mí sí me ha pasado trabajando en otras empresas donde los programas de formación que yo he tenido, pues bueno, pues realmente que me hayan servido, y voy a ser sincero, de 15 que he tenido, que me hayan valido de verdad, han sido 2 o 3. ¿No? Entonces yo digo, es que el resto del tiempo, primero, yo he perdido el tiempo, la empresa se ha dejado un dinero que mal invertido,
a mí no me ha valido. Es decir, he visto como mucha falta de talento o mediocridad en algunos programas de formación orientados a empresas, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ahí ahora, ¿no? Y si queréis, Julián y Fernando, me puedes contestar. ¿No echéis en falta a lo mejor también una formación un poco más cualificada, también un poco más, en algunas disciplinas, más profesional, sobre todo más de entrar en detalle, ¿no? De entrar en aquello, de decir, oye, no me cuentes cómo hacer una teoría, sino, oye, explícame la aplicación práctica de lo que yo tengo que hacer mañana para que yo realmente sea empleable y sea útil, ¿no? De cara a mi empresa. ¿Cómo veis ese mundo? ¿Querés disparo? No sé, Julián, ¿quieres arrancar? Si no, disparo yo. Yo siempre, para mí el punto de partida es qué está cambiando en el mundo, ¿no? Entonces, y después ahora lo ato con lo que decías, pero nosotros estamos creando a una velocidad tremenda el futuro y las personas, los consumidores están consumiendo servicios y productos que no tienen nada que ver con lo que consumimos hace 2 años o 3. Y esto va a seguir así, a una velocidad realmente muy fuerte. Ahora, con esa lógica, para poder realmente ser competitivos y estar agregando valor al mercado, requerimos de talento que incorpore esa agilidad, que tenga una capacidad de aprendizaje altísima en un tiempo cortísimo y que tenga la capacidad de conectar todas las intersecciones en lo que yo llamo para mí un mundo que cada vez es más neuronal, ¿no? Donde si nos centramos en una persona, esa persona conecta con otras personas, con otros servicios, con experiencias. Y para poder servir en ese mundo, con ese nivel de diversidad, la calificación de las personas que operan, por ejemplo, en tecnología o en empresas como la nuestra, debe ser altísima en estas habilidades, que es cognitiva, es aprendizaje y es capacidad de servir. Ahora bien, cuando lo atamos esto con de dónde se nutre esa persona para estar capacitada, nosotros tenemos una lista de distintos elementos. No es solamente educación formal, es sistema de mentorship, es reverse mentoring. Yo, por ejemplo, tengo un mentor mío, es uno de los entry level, o sea, una persona que terminó la universidad el año pasado, es mi mentor, porque si no, no puedo conectar con la gente a la que tengo que servir en el mundo de hoy. Tenemos reverse coaching, tenemos todo lo que es learning on the job, con elementos claros de qué hay que aprender en el trabajo, y después recién también tenemos la educación formal, que puede ser generalista o más específica dependiendo del rol. Así que nada, ese es el abanico de lo que yo creo hay que poner en la mesa de la persona, y el por qué es lo que expliqué al principio de la charla. Julián, ¿quieres añadir? Es una pregunta súper difícil, ¿no? Siempre lo que tiene que ver con la educación, que es en realidad entregar instrumentos para un futuro incierto. Entonces, de ahí yo veo 2 cosas. La primera tiene que ver con la adhesión a la realidad, con la adhesión a lo que se necesita. Yo, por ejemplo, en la universidad estudié 2 carreras universitarias, nunca nadie me enseñó a presentar en público. No conozco a nadie que pueda dar 2 pasos en su carrera sin presentar en público. No entiendo cómo eso no existió en ninguna de mis universidades, que una fue periodista y economista. Nunca, bueno, señor, usted va a tener una clase de cómo presentar en público. Y después vi que la gente que llegaba en las organizaciones no sabía qué era la heterosedasticidad, ni sabía cuestiones periodísticas de redacción, sino eran los tipos que podían vender bien una idea. Entonces, la adherencia, ahí volvemos a las instituciones educativas son precámbricas, siguen así, teniendo un horario de entrada y un horario de salida, preparando gente para una fábrica que ya no existe, ¿sí? Porque son instituciones, son más lentas. Por otro lado, entonces, lo primero es la adherencia al mundo real. Lo segundo tiene que ver con las verdades fundamentales. Entonces, yo hoy, hace 25 años, que fue la primera vez que tuve una persona a cargo, y hoy que tenemos gente en 13 países, muchos de los cuales no conozco y todo, por ejemplo, el levantar el culo de la silla es algo vital. Y creo que desde la época, digamos, de los sumerios hasta hoy, un tipo que a uno le encargaba una misión, y en vez de decir, yo ya mandé un mail, ya lo pedí, se levanta e intenta hacer lo que debe ser hecho, no lo que le pidieron, es un componente fundamental. Y para eso no hay que tener un grado de instrucción que depende de la modernidad. O sea, cuando hablamos, la Ilíada y la Odisea siguen siendo interesantes, escritas hace 3000 años, porque apelan a valores fundamentales que están de moda, que nunca van
Entonces creo que es un balance. Le robo algo a Elon Musk, una vez le preguntaron algo similar y él dijo, yo creo que tienen que entender de propiedades fundamentales, tienen que entender de física, de cuestiones que son más bien inmutables en el tiempo, pero probablemente ir guiándose con una brújula de lo que en este momento tiene una necesidad más acuciante. Y no pueden confiar en sus instituciones para eso, porque las instituciones y los reguladores son muy lentos. Esto, fíjate, esto hila muy bien con una pregunta que nos ha hecho Jorge, que os la leo, que va dirigida a los tres, en que tú, Julián, ya la has contestado parcialmente, ¿vale? Pero dice, como líderes de empresas reconocidas, ¿qué aconsejan a alguien que inicia su carrera? ¿Recomiendan la especialización o más bien el aprendizaje en prácticas generalistas de management? ¿Y qué skills un recurso hoy no puede dejar de tener para triunfar en su carrera? Saber hacia dónde uno va, como lo que mencionó Javier, saber que quería ser un socio de una consultora, ¿es condición necesaria para triunfar? Aquí le contestamos a Jorge. Bueno, esto, cada maestro tiene su librillo, pero mi recomendación es que se ponga, que trabaje, que se siga formando, pero que trabaje y se siga formando toda la vida, ¿no? Pero primero que trabaje y busque un buen sitio para trabajar, una buena empresa, con buena gente, con buen propósito, con buen equipo, y aprenda de ellos. Y una vez que aprenda, pues que luego se siga formando, se siga especializando. La especialización irá viniendo. Así que yo, si fuera empezar a mi carrera profesional, y a mis hijos así se lo digo, pues que tengan una formación básica y luego que empiecen a trabajar, porque donde más se aprende es en la calle y en el mundo real, ¿no? Fernando, ¿algo que quieras? No, yo quizás no mencioné algo, pero para mí es central, que lo mencionó bastante Javier. Yo partiría por el propósito, ¿no? Yo sé que es muy difícil entender, lleva a veces tiempo entender el propósito de una persona o de uno mismo, y eso puede mutar en el tiempo, ¿no? Pero a partir de ese punto de partida, bueno, después surge la vocación y la pasión. No estudiaría, por ejemplo, programación si lo que me gusta es ser médico, ¿está bien? O no haría algo donde yo no pueda poner el corazón el 150%. Entonces, una vez que esa pregunta está contestada y asumo hipotéticamente que esta persona quiere ser director de una compañía o quiere trabajar en tecnología, a partir de ahí, bueno, el aprendizaje en el trabajo hoy se torna súper crítico. Yo, de la lista que di antes, me parece que donde más aprendo es cuando hablo, por ejemplo, con Julián en mi relación socio-cliente, porque en media hora realmente puedo sacar 22 ideas ejecutables, disparar planes de acción, después aprendo ejecutando con mi equipo lo que le vamos a dar a Julián para que ejecute con sus clientes. O sea, ahí se arma realmente una red de aprendizaje que después sí puede ser complementada con algunos trainings formales o con mentoring, etcétera, pero el aprendizaje en el trabajo creo que hoy se torna súper relevante. Pues muy bien. Aquí, bueno, ahí os doy aquí algunos datos que están preguntando si esta charla va a ser grabada, porque les está gustando mucho lo que estáis contando, Fernando, Javier, Julián, así que enhorabuena, muchas gracias. Y sí, la realidad es que sí, se está grabando, ¿vale? Entonces, nada, lo tendréis dentro de la web, esta charla que estamos teniendo, así que nada, si alguno se ha pedido alguna parte, no os preocupéis porque podéis verla entera, ¿no? Y bueno, vamos terminando. Os voy a lanzar ya las últimas preguntas porque ya queremos ser muy escrupulosos con vuestro tiempo. Os agradecemos mucho, pues, oye, que hayáis estado aquí con nosotros. Pero bueno, quiero lanzaros primero una pregunta que también nos lanza nuestra audiencia. Y bueno, esta va de Fernando Gabriel. Dice, ¿hay empresas y o consultoras que hagan selección en base a un performance profile en lugar de basarse en un job description? O sea, solo en skills, en particular hard skills. Ahí la respuesta es bastante directa, y lo ato con lo que decía Julián. Nosotros no contratamos para llenar roles. Nosotros, un rol puede estar abierto un año, porque el rol lo vemos como el de una persona que viene de afuera, ¿no? Como el punto de aterrizaje de esa persona a la compañía. Ahora, la persona tiene que traer indicadores y señales que nos permitan inferir que esa persona va a ser partícipe de la creación del futuro de la compañía, independientemente de la geografía donde está, e independientemente en el rol donde aterrice. Y ahí, bueno, tiene que ver con liderazgo, con habilidad cognitiva. Realmente el proceso de selección es riguroso y es importante, porque lo que buscamos son señales que permitan proyectar el futuro de esa persona como partícipe de la construcción futura de la compañía. Así que no tiene que ver con skills, tiene que ver con potencial de adquirir capabilities en el futuro y de contribuir a partir de esas capabilities.
Aquí hay una pregunta que dice Juan Alberto que me gusta que la haga, porque, bueno, a ver qué recomendación le podéis dar, ¿no? Él dice, oye, a partir de 40 o 45 años, dice, influye con el talento a la hora de buscar trabajo en entorno digital. ¿Qué tips pueden darnos a los que ya estamos en esos, por encima de los 40 y no conseguimos trabajo? ¿Qué les podemos aconsejar a este tipo de perfiles? Yo tengo un comentario aquí para hacer que este es el caso particular de una pregunta mucho más general. La pregunta mucho más general es, ¿están las empresas discriminando de alguna forma a los candidatos? O sea, edad, sexo y todo. Y yo les diría que si no le creen a las palabras, le crean a los números. Hay dos aseveraciones en el mundo moderno que son incompatibles y la gente nunca las cuestiona. La primera es que las empresas discriminan de alguna forma, le pagan menos a un género, le pagan menos a una persona de un tipo y todo. Eso es algo sobre la que la humanidad más o menos está de acuerdo. El otro tema sobre el que la humanidad está más o menos de acuerdo es que el empresario o el directivo lo único que quiere es ganar dinero y hacerlo muy bien. El problema de esas dos cosas es que son incompatibles. Si uno pudiera contratar gente a precios más bajos que los demás, solo contrataría a esa gente, no sería generoso con el otro género y todo. En esto yo le puedo garantizar que nosotros tampoco, como no sabemos la carrera que estudia, tampoco sabemos la edad de la gente, no tenemos la menor noción. Yo busco una persona que pueda ser buenísimo en Python, y no sé, literalmente, no sé si tiene piernas, si es un mamífero vertebrado, de qué raza es, de qué religión, es absolutamente irrelevante. Me gustaría fundamentarlo desde el punto de vista de lo moral, pero viene algo antes, que es la conveniencia. Es, desde mi punto de vista, de la teoría económica más básica, absolutamente equivocado pensar que alguien puede tener una visión de, mira, nos gusta contratar de un tipo u otro. Creo que es algo que puede haber ocurrido en algún momento con exceso de demanda de trabajo y con no suficiente oferta. Hoy yo creo que eso no es el caso, y lo que sí observamos es que en general, para que alguien como hay una distancia muy significativa entre el periodo de formación más formal y el de ejecución, lo que sí es probable que alguien que se estuvo formando hasta hace un año esté más modernizado. Pero yo le podría decir, como ejemplo, nosotros tenemos en el comité de dirección una persona de 75 años, y muchos de mi edad para arriba, que tenemos 48, 50, 52, muchísimos, yo estoy en el medio, el promedio de la compañía, pero de verdad mi gran recomendación es que nadie, independiente de sexo, género, parta pensando que el mercado es más difícil para esa persona. O sea, simplemente piense, ¿cómo hago para resolver alguno de lo que pueden ser un cuestionamiento potencial? El único cuestionamiento potencial que yo me imagino para alguien de más de 40 años, que por esencia va a tener seniority, confiabilidad en general, ha demostrado, tenemos un track record más grande, y lo único que puede ser es que no esté actualizado. Si la persona está actualizada, yo particularmente creo que es indudable que tiene que ser un super candidato. Por supuesto estoy hablando de esta, si uno quiere jugar de 9 en el Real Madrid, los que tenemos mi edad estamos fuera, pero de lo que estamos hablando, el mundo de lo digital, la tecnología, yo no veo ninguna debilidad en la edad. Por supuesto sí, en la falta de entrenamiento, capacitación o actualización. Yo, bueno, aquí solo poner un ejemplo. Bueno, la agencia de marketing digital que trabajamos, pues os pongo un ejemplo, ¿no? Si uno quiere ser consultor funcional de un marketing en la nube, de marketing automation en la nube, ya sea cual sea esta, pues os digo que faltan perfiles y que ahora mismo, y que no es tan difícil, ¿no? No hace falta ser un ingeniero para posicionarte ahí. Pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, que yo siempre lo pienso, que alguien de 40 años, y de hecho lo he visto, que una persona de 40 años quiere especializarse en un tema de este tipo, y como pongo este de marketing automation, seguro que hay otros muchos. Pero aquí pongo un ejemplo, que no hace falta ser un ingeniero, que no hace falta ser súper tecnológico, que hay déficit de talento, y entonces la persona que se especializa ahí, yo estoy convencido, da igual que tengas 40, 50, ya digo yo que si te estás especializando y consigues aprender de verdad, que no vas a tardar tampoco muchos meses, por ejemplo, tienes trabajo. Creo que hay áreas, ¿no? Bajo mi opinión, ¿vale? Pues yo creo que ya hemos terminado, ya es la hora. Julián, Javier, Fernando, os quiero agradecer muchísimo vuestro tiempo. Creo que aquí han salido reflexiones muy interesantes. Bueno, me ha encantado también, pues oye, que Fernando estés allí bueno, que aún estés en tu caso en Argentina, Javier que estés en Madrid, Julián en Brasil, que estemos en tres escenarios totalmente diferentes, que tengamos también una audiencia
en tantos puntos distintos, al final, pues bueno, este Digital Hub, que ya os invitaremos también, ¿no?, a las próximas ediciones para los que queréis estar, pues bueno, que sirva como puente, ¿no? Esto es un puente al final de reflexión, de aprendizaje, de estar en contacto y sobre todo de todos pues formarnos, ¿no?, en este nuevo ecosistema. Así que muchísimas gracias, de verdad, en nombre de todos, y un placer, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes. Y muchísimas gracias a la audiencia que habéis estado ahí hasta el final. Esto está grabado, así que nada, que cuando queráis lo podréis descargar cuando lo tengamos ya preparado en nuestra web. Y un placer haberos tenido aquí. Muchas gracias. Un saludo a todos.